Anhelamos tu presencia, Señor. Qué bueno es tu nombre. We love your presence, God. We love your presence. Your name is good. You are all powerful, all wonderful. You deserve to be praised. You deserve to be exalted. Amén. Amén. Y queremos que puedas seguir teniendo esa expectativa que aunque nuestras reuniones son en línea, we want you to continue to have that expectation that even though that our services are online, nuestra adoración sigue siendo la misma. our worship continues to be the same. Nuestro deseo sigue siendo el mismo. Our desire continues to be the same. Donde lo deseamos a Él, deseamos su presencia. Where our God is desired, where His presence is hoped for, deseamos esa comunión con Él. He can perceive that we want communion with Him. Y hoy quiero hablarles sobre un tema And today I want to speak to you about a topic que tiene que ver con la verdad versus la mentira. It has to do with the truth versus the lie. Y lo he titulado Discípulos de la verdad. And I have titled this message Disciples of Truth. Y vamos a estar leyendo desde el libro de Juan capítulo 8 versículos del 31 al 32. We are going to read verses 8 from the book of John. Chapter 8, John chapter 8, verse 31 through 32. Sí, entonces, si tienes tu Biblia o tu celular, puedes ir conmigo. If you have your Bibles or your cell phone, you can go with me to the book of John. Juan capítulo 8. Y dice, y lo vamos a leer en español primero y después en inglés. We're going to go ahead and read it in Spanish first and then in English. Sí. Y dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. To the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Amén. En el contexto de Juan capítulo 8, in the context of John chapter 8, Jesús había estado en un momento de muchas preguntas y críticas de los fariseos. Jesus had been in the middle of a lot of critics and questions from the Pharisees acerca de la autoridad de él about the authority that he had y acerca de la verdad que él hablaba. and about the truth that he would speak about. El libro de Juan comienza diciendo que en el principio era el verbo. The book of John begins to say, in the beginning it was the verb. La palabra verbo, que se traduce a la palabra logos en el griego. So the word verb, which is translated in Greek logos, Sí, era una palabra que tenía que ver con conocimiento para los griegos. this was a word that had to do about knowledge to the Greek. Y entonces todos, consciente o inconscientemente, estamos en la búsqueda de la verdad. So consciously or unconsciously, we are in the search of truth. Si todos necesitamos y tenemos el deseo de escuchar verdad. We all have the desire to know truth. Y sabemos que existe una verdad absoluta. And we know that there is an absolute truth. Todos nosotros hemos experimentado también la mentira. All of us we have all known what it means to lie. ¿Alguna vez te han mentido? Someone maybe has lied to you. Sí. ¿Cómo se sintió? How did you feel? No se siente muy bien, It ¿verdad? doesn't feel very good, right? Okay, imagínate rodearse de mentirosos. What about being surrounded with liars? Sí, sería terrible estar en una atmósfera así. That would be so terrible to be in an atmosphere like this. Pero lo que trae libertad, But what brings freedom? lo que trae unidad,
what brings unity es hablar con verdad. is to speak with truth. No hay nada más que tenga más valor en esta vida There is nothing else that has more value in life que cuando alguien te habla una verdad. than when someone speaks to you a truth. Pero tenemos que saber también But we also need to know que hay mentiras that there are lies vestidas de verdades. that are dressed up in truths. Y entonces viene Jesús So y, Jesus comes, y les dice a sus discípulos, he tells his disciples, sí, les dice que si ellos permanecen en su palabra, it says if they know the truth, verdaderamente serán sus discípulos. that they will be their disciples. If they hold to the teachings, then they will be disciples. Y dice que cuando ellos lleguen a conocer esa verdad, And then- verdaderamente serán libres. And then verse 32 says, then will you know the truth, then the truth will set you free. En momentos de crisis, en momentos difíciles de tu vida, lo que uno anda buscando es una gota de verdad. In the moments of crisis, in the moments of difficulties in life, what we are searching for is a truth. E interesantemente, vivimos en un tiempo Very interestingly, we live in a time donde tenemos mucha información, where we have a lot of information, pero no toda información es verdad. but not all information is true. Podemos tener todos los hechos, We might have all the facts, pero aún así no tener la verdad. but even though we have the facts, we might not have all the truth. La gente puede decirnos las cosas cara a cara People might tell us things face to face y convencernos, and convince us. y aún así And even like this, quizás no estar escuchando la we verdad. might not be listening to the truth. La verdad es una búsqueda en cada ser humano. Truth is a search in every La human being. verdad de su pasado, The truth of his past. están buscando una verdad en el They're presente seeking a truth in the y present, también están buscando una verdad para el futuro. but they're also seeking a truth for the future. Jesús dijo que cuando nosotros conozcamos la verdad, Jesus said, when you know the truth, verdaderamente seremos libres. you will truly be set La free. pregunta es, ¿de qué vamos a ser The libres? question is, what are we going to be set free of? Bueno, tendríamos que decir de la mentira. Well, we would have to say from the lies. ¿Pero de qué mentira? But what lies? Voy a mencionar tres I mentiras. want to mention 3 lies. La primera mentira que Jesús estaba hablando, que al conocer la verdad seríamos libres de ella, From the first lie that we would be set free when we know the truth es primero las mentiras religiosas. The first one would be the religious lies. Sí, y entonces quiero que sepas que en el tiempo de Jesús habían muchas cosas que estaban provocando que la verdad de Dios fuera oculta. I want you to know that in the time of Jesus, there was a lot of things happening so that the truth would be hidden. Sí, ahora escucha bien. Si regresas ¿qué es una mentira? First, let's see what is a lie. Una mentira es aquel conocimiento adquirido independiente de Dios. A lie is that knowledge acquired independent of God. Cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis, When we go to the book of Genesis, capítulo 2, chapter 2, encontramos una historia de dos árboles importantes. we find a story of two trees that are very important. Sí, es el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. So we have the book of knowledge of good and evil. Ahora Jesús, todos sabemos, Dios le había dicho a Adán y a Eva que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. We know that God told Adam and Eve to not eat out of the
tree of knowledge of good and evil. Ahora, rápidamente te voy a explicar algo para poder entender lo que hoy estamos hablando. So very quickly, I want to explain something to you so that we can understand what we are talking about. No es que Adán y Eva no discernían o no tenían conocimiento del bien y del mal. It is not that Adam and Eve did not have discernment of the evil and the good. Óigame, ellos tenían una relación directa con el Padre. Come on, they had a direct relationship with the Father. Escuchaban la voz del They Padre. heard the voice of the Father. Ellos no eran seres humanos tontos o They ignorantes. were not human beings that were ignorant. Ellos tenían un conocimiento quizás hasta más amplio que el de nosotros. They obviously had a knowledge that was greater than ours. Ahora, este árbol se llamaba el árbol del conocimiento. Now look, this is the tree called knowledge. Que en el hebreo conocimiento es la palabra da'at. That in Hebrew, knowledge means da'at. ¿Sí? Y da'at La siguiente. sí, es un término general para el conocimiento o particularmente el que es de naturaleza personal y experimental. It is a general term for knowledge, particularly that which is of a personal experimental nature. Entonces cuando nosotros hablamos o cuando en la Biblia tú encuentras la palabra conocimiento, So when we speak or when you see the word knowledge in the Bible, es simplemente tener un conocimiento acerca de muchas cosas. it is simply to be able to have a broad knowledge of many things. Pero en el contexto de Génesis capítulo 2, cuando encontramos Da'at, But in the context of Genesis chapter 2, verse 16 and 17, when we find da'at, describiendo la palabra conocimiento, which describes the word knowledge, lo que nos está hablando es de un conocimiento independiente de Dios. what it is speaking to us about is of an independent knowledge. O en otras palabras, ellos iban a adquirir un conocimiento independiente de Dios. So what it is saying is that it was going to be a knowledge independent from God. Y ahora quiero que entiendas esto. Entonces, está el conocimiento que el Padre da, So there is the knowledge that the Father gives, pero también está el otro conocimiento que el enemigo da. but then there's another knowledge, and this one comes from the enemy, the devil. Y una verdad de Dios va más allá de cualquier razonamiento o sentimiento humano. A God truth goes beyond any human reasoning or feeling. Y esto es importante que lo entendamos. This is very important for us to know. Porque muchos dicen, bueno, yo siento que esto es una verdad. You know, because a lot of us say, well, I can feel this is a truth. Yo encuentro lógica en este pensamiento. Or we can say, I can find knowledge or logic in this thought. Pero escúchame, aún así no ser una verdad. But this can still not be a truth. Muchos en alguna ocasión hemos creído que algo es verdad para tan solo descubrir que era una mentira. Many of us, in several occasions, we have discovered that truth that we thought was true was just a lie. Y entonces cuando escuchamos la verdad de Dios, And so when we listen to the God truth, hay una guerra espiritual entre la verdad y la mentira. there is a spiritual warfare between truth and lie. El origen de la verdad y la mentira es espiritual. So the origin of a God truth is El origen de la verdad y la mentira the origin of truth and lying es espiritual. is spiritual. Sí, lo encontrábamos en Génesis capítulo 2. And so we find it in Genesis chapter Y 2. entonces en ese sentido encontramos mentiras And religiosas. so in that sense we find
religious Y lies. por eso Jesús estaba diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, This is why Jesus was saying, if you remain, if you continue to be in my words, van a poder ser libres de mentiras religiosas. you will be able to be set free from religious lies. Número 2, Number 2, la verdad de Dios que nos hará libre de mentiras culturales. the truth of God that is going to set us free will set us free from cultural lies. No lo busques, pero apúntalo. Don't look for this, but write it down right there in your notes. En la carta de Tito, capítulo 1, versículo 12, In the book of Titus, chapter 1:12. Titus, chapter 1:12. el mismo, había un profeta no de Dios, pero de esa ciudad, There was a prophet that was not a godly prophet, but from that city, sí, que él mismo decía que el pueblo de esa ciudad eran mentirosos. that he himself said that the people of that city were liars. Entonces encontramos que Pablo está enviando a personas para establecer a ancianos. And so Paul is sending people to establish as elders. Y el estándar que Pablo pone es de personas santas, pero también que puedan hablar la palabra de Dios en verdad. And so one of the standards that Paul is looking for these people and saying is that he wants these elders to speak the word in truth. Entonces encontramos que usted y yo podemos estar creyendo mentiras culturales que afectan las verdades de Dios. And so we can see here that you and I can fall into believing cultural lies that affect the truth of God. Sí, por ejemplo, algunos pueden decir, bueno, si me caso, ya no voy a tener problemas de pornografía. Some people might say, well, when I get married, I'm sure this addiction, this problem that I have with pornography will go away. Esa es una mentira cultural. That is a cultural lie. Y así como esa hay otras. And like this, there are several. Pero cuando nosotros tenemos la verdad de Dios, When we have the truth of God, esa verdad nos hace libre de mentiras culturales. this truth sets us free from cultural lies. Y la tercera mentira, And the third lie, que la verdad de Dios nos hace libres, that the truth of God will set us free son from, las mentiras del diablo. are the devil's lies. Juan capítulo 8, versículo 44, John chapter 8 verses 44 sí, nos dice que el diablo es el padre de la mentira. he says that the devil is the father of lies. Y entonces y Jesús les dijo a ellos que los fariseos eran hijos del diablo porque hacían lo mismo que el diablo hacía. And so it says that the Pharisees, Jesús les dijo a los Jesus told the Pharisees that they were sons of the devil because they did the same things that his father, the devil, did. Y entonces estas tres mentiras And so these three lies, son importantes que nosotros las tengamos presentes, they are so important for us to have these present porque cuando conocemos la verdad de Dios, because when we know the truth of God, es como que velos se van rompiendo de nuestros ojos veils begin to break from our y eyes podemos ver con claridad and we can see with clarity. y entonces verdaderamente somos libres. And so then we will truly be set free. Los hombres no pueden ver la verdad a menos que Dios se la revele. Men cannot see truth unless it is revealed to them by God. Por eso hay dos cosas que Jesús dejó escritas en Juan capítulo 8.
So that is why in John chapter 8 there are two things that Jesus said que nos van a ayudar a conocer la verdad de Dios. that are going to help us to understand the truth of God. Primeramente, First of all, Dios y su escritura es verdad. God and Scripture is truth. Pero en Salmo 119, versículo 160, But in Psalm 119, verse 160, dice lo siguiente, dice, la suma de tu palabra es verdad. it says, the sum of your words are truth. Entonces, escuche bien, leer un versículo no te hace poseedor de una verdad. So let me tell you something. To read a verse does not make you owner of a truth. Pero entender toda la escritura, sí. But understanding all Scripture does. Lo voy a decir o lo voy a explicar de otra manera. Let me say this another way. Solo estar leyendo 2 o 3 versículos If you are only reading 2 or 3 verses, no te hacen poseedor de una verdad. these will not allow you to possess a truth. Porque un versículo de la Biblia Because one verse in the Bible no puede ser entendido completamente, cannot be understood completely, porque ese versículo because that verse o esa verdad or that truth le pertenece a todo un cuerpo de verdades. belongs to a whole body of truth. Por eso la palabra misma dice toda la escritura This is why the Word of God says that all Scripture es inspirada por is Dios. breathed by God. Entonces tú y yo no podemos ser cristianos de solo versículos. So you and I cannot be verse disciples, verse Christians. Tenemos que ser discípulos de toda la escritura. We need to be disciples of the whole Porque Scripture. la suma de su palabra Because the sum of His words nos dará una verdad will give completa. us a complete truth. Por eso, diga conmigo, cuando tengo la verdad de Dios This is why, say with me, when I hold on to the truth of God, y me aferro a ella, and when I take the truth of God and I hold on to it, su verdad se vuelve mi verdad. His truth becomes my truth. Amén. Diga Amen. conmigo, su verdad Can you say that with me? His truth se vuelve mi verdad. becomes my truth. Y lo segundo que Jesús nos dijo para que la verdad de Él nos haga libres, And the second thing that He said so that the truth would set us free es que seamos discípulos que deseamos la verdad de Dios. becoming disciples that desire the truth of God. Acordémonos que el Da'at, la palabra Da'at o la palabra conocimiento de Génesis capítulo 2, Let's remember that the word da'at that Genesis chapter 2 spoke about, que describe lo que el árbol de la vida y lo que el árbol del bien y el mal da, that describe what the tree of good and evil gives. es un conocimiento independiente de Dios. It is a independent knowledge from independence in an independence knowledge that is not close to God. Por eso escúchame, por eso Jesús lo que quiere es que permanezcamos en su palabra. This is why Jesus wants us to remain in His truth, in His word. Porque Él es la fuente de toda verdad. He is the fountain of all truth. Solo hay dos fuentes en este mundo para adquirir conocimiento. There are just two truths in all of this world. There are two fountains or two sources where we can get knowledge from. Dios y God. el enemigo. And the devil. Ese es el origen de la verdad y de la mentira. That is the origin of the truth and the origin of lie. Y cuando tú y yo nos volvemos discípulos When you de and I Dios, become disciples of God, nos volvemos discípulos de la verdad,
we become disciples of truth. entonces ese es el conocimiento que nos va a dar vida. That is the knowledge that is going to give us life. Ese es el conocimiento que Dios quería para Adán y para Eva. That is the knowledge that God wanted for Adam and Eve. Un conocimiento que Él les podía dar. A knowledge that He can give them. Pero ahora Adán y Eva, cuando comieron del fruto del conocimiento del bien y el mal, But now Adam and Eve, after they ate from that fruit of evil and good, ahora ellos tenían una perspectiva diferente a they la now de Dios. had a perspective, a different perspective to the truth of God. Por eso la gente y los creyentes podemos ver lo mismo This is why we as believers can see the same thing y verlo de manera distinta. and see it in a different way. Algunos dicen, el mundo dice bueno, The world says this is good, pero Dios dice malo. but God says this is bad. Dios dice bueno, God says this is el good. mundo dice The malo. world says this is not good. ¿Por qué hay esa guerra? Why is that? Why does that war exist? Porque el mundo Because the world ha adquirido un conocimiento independiente de Dios. has acquired a knowledge that is independent from God. Por eso tú y yo tenemos que tener cuidado cuál es nuestra verdad. This is why you and I, we need to be careful in declaring which is our truth. Porque yo puedo decir, esta es mi verdad. Because I can say, well, this is my truth. Sí, pero escucha bien, la verdad de Dios está sobre mi verdad y tu verdad. Yeah, but the truth of God is above your truth and my truth. Lo voy a decir de nuevo. Let me say that again. Hasta que se le prenda el asiento y si usted se pare. Until you feel the fire in the seat and you get up from your seat. La verdad de Dios The está truth of God sobre mi verdad y su verdad. is above your truth and my truth. Y como dijo un predicador por ahí que escuchamos con Katy, And like a preacher that Kathy and I listen to, y espero que me estén enviando emojis de fuego ahorita. I hope you're sending fire energies right now. Porque ayúdame a predicar. Come on, help me preach. Y entonces le voy a dejar esto en conclusión. So I'm going to leave this in conclusion. Desear la verdad de Dios me lleva a triunfar sobre cualquier mentira. To desire God's truth leads me to triumph over any lie. Y es que nuestras vidas van a ser guiadas o por una verdad o por una mentira. And this is because our life are going to be guided by a truth or a lie. Tienes que saber esto. You need to know this. Acérqueme eso para que me miren la carita. So put it closer so you can see, so they can see my face. Si tu vida y mi vida son guiadas o por una verdad o por una mentira. Your life are either guided by a truth or a lie. Y cuando hablamos de una verdad, When we speak about truth, estamos hablando la verdad de Dios. we are speaking about the truth of God. Y todo lo que es diferente a la verdad de Dios es mentira. That is different to the truth of God is called a lie. Y todo hombre que hable diferente a la verdad de Dios es mentiroso. And all men who speak that against the truth of God, that speaks differently than the truth of God, is called a liar. Y hoy esto es el deseo que tienes que tener en tu situación, Today, this is the desire that you need to have in your heart. en medio de tu crisis. In the middle of anything that you're dealing with, any crisis. Señor, yo quiero tener la verdad en mí. God, above all, I want to have your truth in me. Deseo tu verdad, I desire your truth, no mi verdad. not my truth. Yo no quiero ser engañado por mi corazón. I don't want to be deceived by my heart. No quiero ser engañado por mis I don't want pensamientos. to be deceived by my thoughts. No quiero ser engañado por mi cultura. I don't want to be deceived by my No culture. quiero aún ser engañado por el enemigo. I don't want to be deceived by the enemy. Por eso hoy decido permanecer en tu This is palabra. why I will remain in your word. Voy a permanecer como un discípulo, I will remain like a disciple, aprendiendo verdad, learning truth, escuchando verdad, listening to truth, practicando verdad. practicing truth. Padre, hoy que esta verdad Father, this truth, pueda romper con toda mentira I religiosa, pray that it will break all religious lies. pueda romper toda mentira cultural,
verdad because of your en truth nuestros corazones. in our hearts. Padre, que tu verdad Let your truth provoque libertad en nosotros. bring freedom in us. Libertad en nuestra forma de pensar. Bring freedom in our way of thinking. Que nos ayude a discernir Let it help us discern la buena y agradable voluntad de Dios the good and pleasing will of God para que podamos caminar en ella. so that we may walk in this will. Gracias, Padre, Thank you, porque Father. en un mundo de mentiras Because in a world of lies, podemos confiar que en ti encontraremos la verdad que nos hará libres. we can trust and we can go to the truth that will set us free. Por eso, escúchame, tal vez tú y yo no sepamos si estamos en una mentira. Maybe you and I won't know if we are in a lie or not. Tal vez no podamos discernir la mentira. We might not be able to discern Y lying. muchas veces nos tragamos una mentira. And maybe we will swallow a lie. We will maybe believe this Pero lie. cuando permaneces en la palabra de Dios, But let me tell you, when we remain in the truth of God, esa palabra that word te empieza a dar discernimiento. begins to give you discernment. Esa palabra te empieza a dar un conocimiento That que te da word vida. begins to give you a discernment. That word gives you life. Para discernir a lo que el mundo le llama bueno, pero que Dios le está llamando malo. The ability to discern what the world is calling evil, but what the world is calling good, but what God is calling evil. Y aún en lo interno de tu corazón, And in the inside, the internal part of your heart, Dios te traerá esa libertad God will bring this freedom cuando conozcas esta verdad, when you know this truth. la verdad de la palabra de Dios, The truth of the Word of God. la verdad que el mismo Dios revela The truth that God Himself reveals to a us. aquellos que desean la verdad. He reveals to those who desire truth. Padre, trae verdad. Father, bring truth. Todo aquel que está viviendo en un engaño, All of us who are living in a lie, rompe ese engaño, break that lie. rompe ese espíritu de mentira Break the spirit of deceit. y toda semilla que el Padre no ha sembrado en nosotros And all seed that the Father has not sown in our hearts. es arrancada en el nombre de Jesús It is taken out of our hearts por in the name of Jesus. permanecer Because en tu verdad, we will remain in your truth. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén y amén. Amen Amén and y amen. amén. Por eso te invitamos a que no te pierdas nuestras reuniones en la palabra. This is why we invite you to continue to remain in the Word through our services. Pero también te invitamos a leer toda la escritura. But we also invite you to have a time of reading Scripture, all Scripture. La palabra no es un juego para el The creyente. Word of God is not a game for the believer. No es hoy la leo, mañana no la leo. It's not I'll read it today, but tomorrow I won't read it thing. El deseo de leer o no la palabra de Dios Desire to read or not to read the Word of God determinará si vives en una verdad o en una mentira. will determine if you live in a lie or in a truth. Por eso nosotros vamos a permanecer en su palabra This is why you and I are going to remain in His Word para triunfar sobre To triumph. cualquier mentira. above all lies. Amén. Puedes darle un aplauso a Dios ahí donde tú estás. Un aplauso. Le damos